Así dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes. Bienvenidos a este nuevo culto en este año 2023. Los saluda la Iglesia Luz de Cristo y el pastor Dani Fernández, habiéndole deseado un feliz año. Ojalá que junto con sus seres queridos en su iglesia, usted haya pasado este tiempo importante, pero sobre todas las cosas, hermanos, recibiendo la palabra con gracia para ser esos testigos. El mensaje de Año Nuevo para irse a la luz de Cristo fue los testigos de Emanuel. ¿Por qué es tan importante ser testigos de la evidencia de que Dios está con nosotros? Es que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, claro que Dios va a obrar a través de sus hijos. El día de hoy reciba mucha fuerza a través de primer culto también, segundo culto del año, de este año lectivo nuevo de 2023, y que pueda recibir mucha gracia a través del mensaje que Dios hoy le va a dar. El título del mensaje para esta semana es Los testigos del mensaje púlpito. ¿Por qué se llamó de esta manera? La palabra testigo es muy importante para nosotros como hijos de Dios. El texto bíblico que acabamos de leer está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, a través del mensaje de vida, Dios envió a Cristo para darnos la salvación. Y a través de la salvación, Dios llamó a sus hijos, nos salvó y nos lleva a ese campo para ser testigos. Cuando usted ve la obra de los Montes de los Olivos, cuando Dios, Cristo llama a sus discípulos, lo llama con un mensaje de vida. Y con ese mensaje de vida tiene que ser esos testigos. ¿Por qué lo llamamos el mensaje, los testigos del mensaje púlpito? Porque Cristo dio su último mensaje antes de ascender a los cielos en el Monte de los Olivos. Y este mensaje tan importante, los discípulos se tenían que aferrar a ella y transmitir este mensaje a través de la oración. Así que disfrutemos este mensaje titulado Los testigos de este mensaje importante y el mensaje púlpito que Dios nos da cada domingo y cómo puedo transmitirlo de una manera efectiva y disfrutando el mensaje en el campo. Primero, quiero entrar en la introducción del mensaje del día de hoy. Ante todas las cosas, este año y todos los años, nunca olvide que Dios ha escogido a su iglesia. No lo escogió por otra cosa, para cumplir su deseo. Y el deseo de Dios es que la iglesia del día de hoy, escogida por gracia, alumbre la luz de Cristo en los campos. Por eso es que su iglesia fue establecido un ejemplo que usted me escuche desde Bacamonte, usted me escuche de Veracruz, usted me escuche de otra provincia. Hay una razón por la que Dios ha levantado esa iglesia en esa región o en ese lugar. Es para alumbrar la luz de Cristo. Si es así, usted no debe olvidar que la iglesia no es cualquier lugar. La iglesia es la reunión de creyentes que están juntos con un corazón. En otras palabras, la iglesia es llamada la sombra del cielo. Esto es algo muy grande, llamado la sombra del trono celestial. En otras palabras, es un lugar para vivir feliz. Es un lugar juntos para recibir el culto y la guía de la palabra. La iglesia somos nosotros. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Es el lugar donde habita el poder de Cristo, donde el poder del Dios Trino está con nosotros y podemos alumbrar esto al campo. Eso es la iglesia. Si es así, obreros, testigos de este mensaje importante, entonces somos llamados para salvar la región. Pero ante todo, también somos llamados para salvar el futuro. Y el futuro, ¿de quién está? Está en las manos de Dios. Pero el futuro es nuestra siguiente generación, los que van a quedar.
lo que ellos también harán que otros queden después de nosotros. Así que, ¿qué tan importante es la iglesia? Muy importante. Pero ¿qué tan importantes son los testigos en esa iglesia? Es sumamente importante. Por eso cada domingo no olvide que cada domingo Dios le está dando un mensaje importante a través del pastor en ese púlpito y que usted pueda ser la persona como testigo de las evidencias de ese mensaje. En otras palabras, que usted viva como el cumplimiento, en el cumplimiento de la palabra, en el cumplimiento del mensaje púlpito, en el lugar donde usted vaya. Pastor, ¿qué es lo que yo primero tengo que entender que soy testigo del mensaje púlpito? Primero, ante todas las cosas, usted debe estar consciente, estar seguros. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo antes de ascender al cielo? Cuando usted va a Hechos capítulo 1, usted se da cuenta que el último mensaje que Cristo dio antes de ascender al cielo era el mensaje de la resurrección, que él estaba vivo, con pruebas indubitables, dice la Biblia, que se le apareció a sus discípulos y le habló acerca de ese mensaje de la resurrección. Entonces, el contenido como testigos que tenemos que recordar que el mensaje debe estar se debe transmitir como el mensaje de la resurrección, el mensaje de que Jesús es el Cristo, el mensaje donde la palabra de Dios se cumple en Cristo Jesús. Este es el mensaje que Cristo dio antes de ascender a los cielos. Ese es el mensaje que los testigos de este mensaje tenían que escuchar y transmitir. Entonces, si en ese lugar, el Monte de los Olivos, fue el lugar donde Cristo, por decirlo de esta manera, dio el último mensaje púlpito antes de ascender, quiere decir que es de mucho valor para nosotros los creyentes tener el mensaje púlpito como lo más importante, lo más valioso. Entonces, creyente, hijo de Dios, valore el mensaje púlpito que Dios le da cada domingo. Valore la gracia que Dios le da a través del mensaje que se va a cumplir en el campo. Por eso somos esos testigos. Si es así, nosotros como testigos del mensaje púlpito tenemos que recordar que hay que entrar siempre en las tres corrientes. ¿Cuáles son las tres corrientes que siempre deben entrar el Hijo de Dios, el testigo de este mensaje? Principalmente hay que entrar en la corriente de la palabra. Ese es el testigo del mensaje púlpito. Yo no voy a hablar mis cosas, sino ser testigo de cómo la palabra se siga cumpliendo en el campo. ¿Y cómo yo voy a ser ese testigo de la corriente de la palabra? A través del culto. Y la palabra, ¿quién es el centro de la palabra? Cristo es el centro de la palabra. Por eso Jesús es el Cristo. Eso es Hechos 1:1. Entonces Cristo mismo transmitía el mensaje del cumplimiento de la palabra que era Él mismo. Y ese es el valor que tenemos que nosotros transmitir. Entonces no vea el mensaje púlpito como cualquier mensaje. Debe ser un mensaje con el contenido de Cristo para salvar los campos. La segunda corriente que tenemos que entrar es en la corriente como testigos dentro del mensaje púlpito de la oración. Que mis 24 horas, donde quiera que yo vaya, yo pueda ordenar el mensaje del domingo y orar durante la semana para que el reino de Dios se establezca, o sea, para que la palabra de Dios que se transmitió el domingo se cumpla en mi vida y en el campo. Ese es el mensaje que Cristo entregó a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y por último, nosotros como discípulos tenemos que ser testigos de valorar ese mensaje porque ahí está la corriente del evangelismo. O sea, en todos los campos yo debo mostrar el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de que este mensaje es real. Jesús es el Cristo, las obras del reino de Dios, y yo seré testigo con el poder del Espíritu Santo en ese campo. Imagínese, hermano mío, imagínese, creyente, de lo de mucho valor que hay dentro del mensaje. Aferrémonos a solo Cristo, Hechos 1:1. Transmitámonos la corriente de la oración a través de Hechos 1:3, el reino de Dios. Y seamos testigos del cumplimiento de esta palabra en el campo, Hechos 1:8, que sea nuestro evangelismo. Este es el mensaje de Cristo que debemos transmitir, pero ante todo tenemos que disfrutar como sus hijos. Entonces, si Dios nos ha llamado como testigos del mensaje púlpito, entonces quiero animarlo a usted. Usted que actualmente se ha aferrado al contenido de Cristo, que cree que el mensaje de la resurrección está todo para salvar el campo, a usted que es testigo mensaje de púlpito, lo animo. Primero, a los pastores. Yo que soy pastor,
Debemos ser testigos de este mensaje en el púlpito. Yo debo transmitir como pastor o como líder que doy un mensaje, lo que es las obras de Cristo o el cumplimiento de la palabra a través de ese púlpito. ¿Qué tan importantes son los pastores? Muy importantes es usted. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado a usted para transmitir un mensaje desde el púlpito hacia los creyentes, hacia los líderes. Así que, pastores, seamos testigos delante del púlpito, o sea, testigos de que en mí está la evidencia de este mensaje. Así que no es cualquier mensaje, obreros, es el mensaje de solo el evangelio, porque el evangelio es lo único que va a guiar y alumbrar a la iglesia. Y es lo que va a ayudar a la iglesia a que ellos puedan ser testigos de la vida y el poder de Cristo en el campo. Pastores, somos importantes, somos llamados para poder transmitir el mensaje correcto, el contenido correcto del mensaje en el púlpito que Dios nos ha puesto. También quiero llamar a los líderes, a los creyentes, que ustedes son testigos del mensaje púlpito ahora en el campo también. Recuerda que usted trabaja, usted tiene un negocio, usted tal vez vaya a la universidad, tal vez sea un líder de la escuela dominical y usted como oficio, como negocio que tiene, Dios lo ha llamado a usted también para recibir gracia del mensaje púlpito y ese mensaje de vida en el campo. Ese mensaje restaure las vidas en el campo, porque usted es testigo del mensaje del domingo. Entonces, levante una oración creyente, una oración en el negocio, una oración en el oficio, que seamos creyentes realmente, que podamos salvar ese campo, no con mi mensaje, sino con el mensaje que Dios me ha dado a través del domingo y yo pueda valorar ese mensaje. No olvide que la iglesia primitiva en Hechos capítulo 1, antes de ir al aposento alto en Hechos 14 a orar, ellos recibieron esa palabra y con ese contenido ellos estuvieron orando en ese lugar en Jerusalén. De igual manera, los líderes deben recordar que usted siempre va a ir a los campos, siempre estará en su oficio y negocio y usted tiene que ser ese testigo entonces de vida a través de la oración. Y el tercer grupo que quiero llamar como testigos en este tiempo, quiero llamar a nuestra siguiente generación. Usted remanente, ¿qué tan importante usted, joven, universitario que me escucha? Usted es llamado testigo del futuro, imagínese. Usted fue llamado para esta época para prepararse solamente, para seguir entrenando, para preparar esa vasija que Dios le ha dado y ensanchar esa vasija para que usted pueda ser ese testigo del futuro, para poder salvar a los adultos también en su época y seguir levantando una nueva generación. Quiero animarlos, pastores, a que demos el mensaje del evangelio de una manera correcta, a los líderes para que sean testigos de este mensaje en sus trabajos diarios y a nuestra siguiente generación que solamente se preocupen por seguir grabando el mensaje, por seguir entrenando en esta época, porque ustedes son remanentes, los que han quedado para poder salvar a las 237 naciones y ir hasta las 5,000 tribus. Estos son ustedes. Así que testigos del mensaje púlpito, valoremos el mensaje que Dios nos ha dado, así como Cristo se lo dio a los discípulos en el Monte de los Olivos, y con esto vayamos a los campos. Por último, obreros, ustedes son testigos de Manuel. Ustedes son discípulos que llevarán sanidad a los campos, ¿verdad? Así que hoy podemos confesar como confesamos en Año Nuevo, que hoy, que mañana, que todos los días y que cada año sea Emanuel. Emanuel por la eternidad. Disfrutemos de esto, testigos, porque el mensaje que tenemos no es nuestro, no es un mensaje pasajero, no es un mensaje solamente para ayudar a las personas, es un mensaje que salva vidas, que restaura la vida espiritual de las personas. Es un mensaje que trae sanidad. Así que discípulos del evangelismo, discípulos que son testigos del mensaje púlpito, testigos de Manuel, aferrémonos al pacto del monte del Calvario en San Juan 19:30, cuando Cristo dijo, consumado es. No nos preocupemos por nada. Cristo perdonó todos nuestros pecados en el monte del Calvario y creer que Él consumó todo, terminó todo. Somos sus hijos ahora.
Ese es el pacto que yo me debo aferrar del monte del Calvario como testigos de a Emanuel. También aferrémonos al pacto del monte de los olivos, donde Cristo habló a sus discípulos acerca del reino de Dios. Entonces, como testigos de Emanuel, mi tema de oración que sea Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, iglesia, todos los demás obreros, remanentes, todo lo demás será añadido. Ese es nuestra dirección. Ese es nuestro itinerario como testigos de Manuel. Y al final, obreros, aferrémonos a las obras del aposento alto que ocurrió en la isla primitiva. No estoy esperando un fuego o algo que sea como un milagro, sino que sé que ya tengo el poder del Espíritu Santo, ya tengo esta respuesta y con el poder de Dios puedo ser testigo en ese campo. Dios va a obrar en los campos. Absolutamente va a levantar a sus testigos. Pero ustedes primero deben de valorar el mensaje púlpito que Dios le da cada domingo y recibir esa fuerza y esa gracia en ese mensaje. Ustedes son testigos, testigos de la vida y el poder de Jesús. Quiero concluir el mensaje del día de hoy a ustedes llamando. Meditemos durante toda la semana como testigos que somos en esta época. Primero, nosotros como iglesia, que podamos disfrutar, obreros, que podamos estar agradecidos. ¿Por qué, pastor? Que estamos en el mejor lugar. Nosotros no estamos en cualquier lugar. No hablo de tu región solamente donde estás. No hablo del ambiente cuando hablo del mejor lugar. Hablo que usted está en mejor lugar, en el lugar donde se predica la palabra de vida, en el lugar donde está la palabra del evangelio, en el lugar donde usted puede recibir fuerza para ir a los campos. Usted está en el mejor lugar, en el lugar donde está el evangelio. Allí estaban los discípulos en el monte de los olivos. El mejor lugar no era en el templo. El mejor lugar no era en ese lugar, en el templo hermoso donde estaban los líderes. El mejor lugar era el monte de los olivos, porque ahí estaba el mensaje de vida, ahí estaba la palabra del evangelio y el evangelio mismo estaba con ellos. Así que yo estoy en el mejor lugar, creyente, diga. Usted no vive por la suerte de haber estado aquí. No es porque a una coincidencia. Usted está en el lugar donde está el evangelio, donde está la palabra de vida. Por eso usted es testigo. Recuerden, testigos, como segundo, debemos de mirar el futuro de las 237 naciones. Debemos de mirar más allá porque con el futuro se va a preparar nuestra siguiente generación. Estemos mirando correctamente con el deseo de Dios y levantar esa generación que serán testigos en sus épocas. Y por último, somos llamados en esta época líderes, pastores, líderes de remanentes, somos llamados las plataformas, somos llamados las torres de guardas que alumbran la luz en cada campo en oscuridad, y somos llamados en esta época las antenas que comunican la verdad de Dios al mundo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que somos llamados plataforma. Las personas verán la necesidad del evangelio a través de usted. La gente verán que en ese lugar se predica el evangelio y vendrán porque Dios desea salvarlo. Esa es la plataforma. Somos las torres de guardia porque tenemos nuestros ojos pendientes en el campo, vigilantes en este campo de oscuridad y no dejar de alumbrar la luz del evangelio. Esta es la oración. Y somos la antena que recibe el mensaje de vida a través del mensaje púlpito y lo transmite al mundo entero, al lugar que está atrapado por las tinieblas. Somos esas antenas. Reciban la gracia a través del mensaje púlpito, porque usted no es cualquiera. Usted que esté sentado en este culto, quiere decir que es llamado testigo y evangelista para transmitir este mensaje a todas las naciones del mundo, empezando en nuestro campo, en nuestra Jerusalén. Disfrute esta semana y que reciba gracia a través del mensaje que Dios le ha dado a través de su iglesia. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has llamado como tus hijos. Gracias porque somos testigos de ese mensaje. Ayúdanos a no ver, Señor, sin más el mensaje púlpito del domingo. Permítenos ver de mayor valor, Dios, este mensaje que puede salvar, Señor, el campo y el futuro, Dios.
somos testigos de este mensaje púlpito. Señor, oro para que estemos se fortalezcan los pastores, para que transmitan como testigos el mensaje de vida, a los líderes para que puedan salvar y levantar a discípulos con el mensaje de vida, y a la siguiente generación para que estén preparándose y entrenándose para ser los testigos del futuro, Señor. Te damos gracias, Señor. Oramos por estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, que es el Cristo, Señor, oramos, Padre. Amén.